cómo nos preparó y nos hizo su templo. Y realmente creo que para el tiempo en que nosotros estamos viviendo, ser cristiano tiene un costo demasiado alto. A veces yo le digo al Señor, me hubiese gustado vivir en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, los tiempos antiguos, pero Dios a cada uno le da el privilegio de vivir en una generación para que en esa generación haga historia, marque la diferencia. Y para este tiempo nos creó Dios, para nosotros ser el batallón de Jehová para el tiempo en que estamos viviendo. Amén. Así que si tú eres creyente, tienes que pagar un alto costo y no podrás pagarlo tú solo con tus fuerzas, porque no tendrás la fuerza para pagar lo que cuesta seguir al Señor. Y Él lo dijo: tome su cruz y sígame. O sea que que ser creyente en estos tiempos, más que nunca, el costo o el peso de la cruz es más, como parece ser, como que la cruz cuesta más llevarla. Amén. Bueno, diría uno, pero en los tiempos de Jesús, aún estando Jesús al lado de sus discípulos, ellos también tuvieron que enfrentar grandes persecuciones y grandes desafíos en su vida cristiana. Ninguna generación de la que nosotros estudiamos en la palabra ha pasado su vida cristiana o su experiencia de ser un hijo de Dios como algo liviano. Así que todos vamos a tener luchas, todos vamos a tener desafíos, todos vamos a tener que bregar con ciertas circunstancias que nos van a desanimar o nos van a hacer querer volver atrás. Nosotros, el costo de la vida cristiana como creyente debe ser la negación continua para poder seguir en el reino. El tiempo que estamos viendo nosotros, que nos ha tocado vivir, hay un ejército de parte del enemigo. Tinieblas han cubierto la tierra por muchas generaciones, dice la palabra. Pero sobre aquel que bendice o conoce al Señor, dice, pero sobre ti amanecerá Jehová. Amén. O sea, en otra palabra, aunque oscuridades y dificultades tú veas alrededor tuyo, tranquila, que en ti va a haber claridad, en ti va a haber paz, en ti va a haber propósito, en ti va a haber bienestar. Y así damos gracias al Señor de que su palabra nos confirma que realmente lo que todo creyente necesita hoy en día para enfrentar el desafío que nos ha tocado vivir en esta generación no es más que el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y esto ha sido por años quizás oído. Lo hemos oído por muchos años: el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, lo cual es una experiencia extraordinaria o sobrenatural que nos empodera. Y lo oímos, pero nadie se ha dado cuenta cuán necesario exactamente para este tiempo fue que Dios envió el Espíritu Santo para estar morando en nosotros y que estuviera con nosotros. No lo envió en el tiempo postrero, lo enviaba sobre sus siervos en ciertos momentos para realizar ciertas funciones. Y vemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo empoderaba a cada siervo que iba a hacer una obra en el ministerio. Y cada uno de los que tenían que funcionar bajo la dirección de Dios, Dios le enviaba el Espíritu Santo. Pero a nosotros no nos los envió solamente por un momento para realizar una cierta función. A nosotros nos lo ha enviado, dice la palabra, que cuando Jesús ya se iba, o en los últimos tiempos de su enseñanza a los discípulos, les decía: yo me voy, pero les enviaré aquel que va a ser su ayuda, aquel que le va a ustedes a guiar y a direccionar y a enseñar todas las cosas que yo les he hablado. Y mire por qué yo le decía: Señor, ahora entiendo que este tiempo está tan fuerte y difícil, el pecado ha crecido tanto, la maldad está por encima de lo que nosotros, como decía Melissa, podemos comprender.
que puede suceder en un ser humano, que el enemigo puede usar ese cuerpo para destruirlo, haciendo tantas cosas horribles. Uno no se imagina el pecado de otro, porque quizás uno no anda en esos pasos de la maldad que hay sobre la tierra. Pero para este tiempo, viendo Dios lo que venía, prometió, dice la palabra, el Espíritu Santo. Pero en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, refiriéndose a que ya no iba a tener una específica necesidad para derramar el espíritu. Antes solamente era sobre lo que iban a ejercer una función ministerial de parte de Dios. Pero ahora sobre toda carne que lo desee, Dios está prometido, está en la palabra que Él derramaría sobre estos tiempos su Espíritu Santo. Ahora bien, hay una palabra que quiero compartir con ustedes sobre esta realidad de que el Espíritu Santo que Él le prometió a los discípulos es el que realmente todo creyente necesita en este tiempo activarlo en su vida, llenarse de Él para poder enfrentar el desafío. Quiero hablarle acerca de no podrás enfrentar la presión de la vida sin la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que busquen tu Biblia así lo desea. Segunda de Crónicas 25 habla de un rey, el rey Amasías. Quiero simplemente darte el trasfondo del capítulo. No lo vamos a leer porque es largo. Este rey gobernaba en los tiempos en que Israel estaba dividido. La nación fue la época de la división de Israel, donde el pueblo o la nación tenía dos reyes o dos reinos, el rey del norte y el rey del sur. La nación, a pesar de ser el pueblo de Dios, llegó en una condición de crisis en el gobierno. Crisis por haberse alejado de la voluntad de Dios. El reino se divide y esta nación ahora tiene dos reyes, uno en la parte norte y otro en la parte sur. Estamos con el rey Amasías, que es la palabra que quiero traerles a ustedes hoy, que está gobernando en la parte sur. El rey Amasías está en Judá, en la parte que le llaman Judá, en Jerusalén como capital. Y este rey, pues, me llama la atención que dice que gobernó joven, empezó a gobernar joven, gracias, y cuando comienza a gobernar, llegó a estar tan sólido su gobierno que él decidió preparar un ejército, porque tenía que vencer a sus enemigos. Óigame bien, cada época que usted lee en las escrituras que gobernó o que vivió un hijo de Dios, estaban recibiendo presiones y circunstancias semejantes a la nuestra, de manera diferente, pero ellos también recibían crisis, tenían problemas, tenían presiones, tenían desafíos. No se ha vivido nunca la vida cristiana o no se le ha servido a Dios sin sentir que tu vida espiritual está siendo asediada por tu enemigo. ¿Y sabes por qué? Porque el reino de Dios aquí en la tierra, dice la Biblia, sufre violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. Pues este rey tenía que destruir a sus enemigos, los hijos de Seir. Pero él tuvo una idea, y quiero que presten atención sobre lo que dice este capítulo. Él empezó a preparar ejércitos por familia y puso jefes de millares y de cientos, de centenas. Y empezó a buscar de los 20 años hacia adelante todos los que tenían destreza para la guerra. Y dice la palabra que cuando consiguió 300,000 hombres que podían ir a la guerra, o que eran fuertes, o que tenían destreza para pelear. Y él estaba tan alegre de que encontró que de los 20 años en adelante, en medio de su nación, habían 300,000 guerreros. Pero él sentía que no valía, o sea, que no era suficiente, la cantidad que tenía de estos 300,000 como para enfrentar al enemigo. Usted siempre como humano va a tener conciencia de lo natural. Va a ver las cosas que son desafíos y problemas más grandes de lo que usted pudiera enfrentar. Porque la capacidad nuestra, cuando la vemos,
la vemos como que no podemos, como que no tenemos fuerza, como que los demás son más fuertes que nosotros. Yo no sé si usted se ha visto así. Los demás no caen, los demás no pecan, los demás no tienen problemas. Yo soy la que tengo el problema mayor. Así nos hace ver el enemigo y creer que nosotros no podemos enfrentar el desafío, los problemas o el enemigo que nos hace frente día a día. Porque nosotros humanamente, sin el poder de Dios, sin la ayuda de Dios, nunca en realidad como humanos vamos a poder enfrentar la crisis de nuestras vidas. Por eso él lo veía de esa manera y dijo, tengo que enfrentar al enemigo, pero 300,000 no bastan. Dice la palabra en el capítulo que él fue al reino del norte y habló con el reino del norte para buscar a sueldo 100,000 personas más, porque él quería enfrentar al enemigo con un gran ejército. Y este es el error de nosotros, que nos sentimos seguros, que nos sentimos que podemos cuando contamos con un arma, cuando contamos con una capacidad humana para enfrentar los problemas. Yo tengo un sueldo, yo puedo resolver este problema. Yo tengo dinero en el banco. Yo tengo a fulano de tal, mi doctor, que es diestro y que me va a librar de esta enfermedad y me va a cuidar. Nosotros siempre nos apoyamos en las cosas naturales para vencer los problemas de la vida diaria. Y no es que no son efectivos ni son necesarios. Pero hay problemas, condiciones y situaciones que te vas a dar cuenta que aún buscando tú un ejército de ayuda, tú no vas a poder enfrentar crisis que van a venir a tu vida. Pero que lamentablemente este poder no se derrama sobre cualquier gente si no tiene anhelo o busca esa presencia de Dios. Y dice la palabra que él le pagó 100,000 talentos a ese ejército, porque no era de su reino, del norte, de su nación, para que viniera a pelear con él. Y le dio a sueldo 100,000 talentos de plata, que no era un chin de dinero, para que esos 100,000 hombres vinieran a pelear con él. Pero cuando él creía que ya estaba preparado y listo para enfrentar el ejército enemigo al cual él tenía que enfrentar, Dios le envió su profeta a su casa. Y Dios le dijo estas palabras que quiero que leas conmigo. Y esto me hace ver a mí que lamentablemente las capacidades hoy, sean humanas, sean políticas, sea a nivel de medicina, sea a nivel de dones o sea a nivel de armas, que nosotros con los cuales contamos para enfrentar lo que está sucediendo en la tierra o en la sociedad, no vamos a poder con nuestras fuerzas ni con nuestros armamentos enfrentar la crisis emocionales y espirituales que están originando las presiones de la vida hoy. Los problemas de la vida de hoy no podrán nunca, ni fueron ayer tampoco, enfrentarse con la fuerza humana. Por eso hay crisis de gente quitándose la vida, personas enfermas muriendo, que no han creído quizás como otros que Jehová es grande y valiente para librarlo, o personas que aún creyendo en el Señor han tenido que partir porque le llegó su tiempo y era su tiempo, su día. Pero a pesar de todo lo que estamos mirando, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, óigame bien amado, es que tú no puedes con tus fuerzas, ni con tus capacidades, ni el doctor, ni nadie podrá con la capacidad que tiene librarte del tiempo que Dios designa para cada uno de nosotros, sea bueno o sea malo. Porque leímos hoy en el Salmo 135 que en el verso 6 que Jehová hace en la tierra y en el cielo como a él le parece. Y este rey, cuando llega, yo quiero leértelo, cuando llega el profeta le dice: oh rey, no permitas, pero un hombre de Dios vino a Amasías, verso 7, y le digo: oh rey, no permitas que el ejército de Israel, está leyendo conmigo en el 7,
Porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Si tú no tienes a Dios en tu vida, si Dios no está contigo, tú no vas a poder librarte ni vencer los designios de Dios que tiene Él para esta sociedad perversa y esta sociedad apartada de Dios. Solamente los creyentes, los que busquen su rostro, los que estén resguardados o cubiertos con la presencia del Espíritu Santo, van a poder resistir el mal para estos tiempos. Y Él le dice, no vaya a ese ejército contigo, porque Dios no está con ese ejército. El que no está Dios con él no va a poder librar ninguna batalla, en otra palabra, porque más bien va a caer muerto en ella. Pero si usted va, hágalo y esfuércese para la batalla. ¿Quieres ir y hacerlo por tu cuenta? Ve y hazlo. Sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Quiero volvértelo a leer el versículo. Si quieres ir a pelear o hacer lo que a ti te plazca, lo que tú creas que te va a librar de los problemas, de las circunstancias, de las crisis de la vida del día de hoy, ok, go ahead, como dicen en inglés, hazlo. Pero déjame decirte que el profeta le está diciendo, o el varón de Dios, si Dios no está con Israel, el ejército que tú le has dado dinero para que vaya a pelear contigo, el ejército que tú a sueldo contrataste, te va a hacer caer delante del enemigo, porque Dios no está con ese ejército. Dios está con el que está buscando su rostro. Dios ayuda al que lo tiene pendiente en todas las cosas. Dios está para esforzar al valiente que teme a Jehová. El Señor no está con Israel ni con los hijos de Efraín, que eran las tribus que correspondían a a la parte norte, o que vivían en la parte norte. Dios no está con ellos. Miren qué importante que para usted vencer su enemigo, Dios tiene que estar con usted. Dios tiene que ser su vanguardia. Dios tiene que estar delante de usted cada día, instruyendo y guiando sus pasos. Si usted se alía con alguien que no está Jehová con él, realmente la derrota está delante de usted. Porque la palabra de Dios no miente. Dice, si tú vas, hazlo, esfuérzate y vete a la batalla. Sin embargo, déjame decirte que Dios lo derribará lo derribará al ejército enemigo, al ejército de Israel, lo derribará delante de tu enemigo. Porque Dios tiene el poder para ayudar o para derribar. Dios nos quiere ayudar. Pero cuando Dios ve que querramos hacer las cosas a nuestra manera, entonces está listo no para ayudarnos, sino ¿para qué? Para derribarnos. Con Dios no se forcejea, aprendemos en este capítulo. Con Dios no se hace de Dios, como dicen, no hay un trueque, no hay un Señor, déjame hacer esto, porque el Señor conoce nuestros caminos y nuestros planes y nuestros propósitos están en las manos de Él, y Él nos ha determinado lo que debemos de hacer, y el rey quiso hacer la batalla a su manera, pero no es con nuestras fuerzas ni con nuestras capacidades que vamos a vencer. Cuando se habla de un territorio enemigo, tiene que estar Jehová con nosotros, lo primero que vemos en este capítulo. Y entonces dice, el Señor tiene mucho más. Y óigame bien, el verso 9. Amasías dijo al hombre de Dios, ¿y qué debo hacer con los 3 toneladas que he dado a las tropas de Israel? 3.4 toneladas de plata para que pelearan conmigo. Entonces ya yo se la di el dinero. ¿Y qué voy a hacer con el dinero? El Señor tiene mucho más que darle. El Señor, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100? Si me lo deja ahí, a los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel. Y el varón de Dios les dijo, Jehová puede darte mucho más que esto. Nosotros siempre estamos mirando nuestros beneficios.
Nosotros siempre estamos mirando nuestros intereses. Pero cuando se habla de derrotar al enemigo, ni los intereses, ni los beneficios, ni con lo que nosotros contamos vale. Más vale la obediencia que el sacrificio que podamos hacer para vencer al enemigo. Y aún sin tú tener la capacidad, si Dios ha dicho, nadie te hará frente mientras tú vivas. Nadie te hará frente. Por un camino vendrá uno y huirán por 7 puertas. Por un camino vendrá el enemigo y por 7, en otras palabras, te voy a abrir 7 oportunidades para que el enemigo huya de tu vida cuando tú me obedeces. El Señor te dará mucho más que eso. Y quiero hablar contigo sobre lo que Dios puede darte mucho más. ¿Sabe qué es más lo que Dios puede darnos? ¿A qué se refería Él? Tú no te imaginas la fuerza, tú no te imaginas el poder y la capacidad de Dios para vencer los problemas de la vida. Todavía tú no has entendido el poder con el cual tú estás para vencer las presiones que te atan cada día a una vida de tristeza, de dolor, de miedo o de angustia. No has comprendido todavía el poder de Dios que tú le sirves, que es grande para librar. Que aunque tú te quieras librar por tu propia fuerza, no lo podrás, porque Dios tiene el poder de ¿qué? De librar o de derribarte. Yo no sé qué pensarán los que tienen miedo, pero quien actúa y libra a uno del mal es el Señor. Porque cuando queremos librarnos por nuestras propias fuerzas, dice la Biblia, y lo voy a volver a repetir el versículo, 2 de Crónicas 25, si lo puedes leer en tu casa, esto te va a hacer de mucho bien. Y dijo el ángel de Jehová, perdón, estoy en otro versículo, y el Señor le dijo, no vayas con ese ejército, porque Jehová no está con ese ejército. Sin embargo, si tú quieres ir, vete con él, porque Dios tiene, dice, vete, porque Dios derribará a esa gente delante de tus enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar o para derribar. Y aquí está lo que Él le dijo. Dios te puede dar mucho más que eso, y es el poder para librarte de toda fuerza y presión de los días que tú estás viviendo. En Zacarías, el capítulo 4, el Señor le dijo o le mostró en este tiempo, también un tiempo de crisis, donde se estaba realizando o donde se tenía que realizar la reedificación de la ciudad de Jerusalén o de los muros. Estábamos en tiempo de reconstrucción, porque el enemigo había derribado, había destruido todo lo que el pueblo de Dios tenía. Pero Dios en su misericordia le estaba dando la capacidad, el poder para que ellos volvieran a reconstruir. Pero el enemigo no descansa. Él siempre va a tener nuevas estrategias cada día para derribar tus fuerzas. Lo voy a volver a repetir. El enemigo siempre va a buscar nuevas estrategias para destruir tus fuerzas, para quitar tu convicción, para echar abajo todo el ánimo y el deseo de servir a Dios. Él siempre va a buscarte tentaciones. Él siempre va a acusar tu conciencia. Él siempre va a señalar tus pasos para que tú quites la mirada de la fuerza, del poder, de lo mucho más que Dios te puede dar, y la ponga en el dinero, o en los intereses, o en el pecado, o en la realidad que está viviendo tu vida. Y te empieces a acusar y a desanimar. Pero Dios dice que le envió un ángel a Zacarías, su profeta. En Zacarías 4, del 1 al 7 dice: el ángel hablaba conmigo, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y él estaba en la presencia, y él se despierta, y un ángel le habla y le dice: ¿qué tú ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos, para que cada una de las lámparas que tiene, y sus 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Continué y le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿y qué es esto, Señor mío? Y él le dice: esta es la palabra de Jehová el Señor,
Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, aquel que estaba echando los cimientos del templo, aquel que estaba trabajando en la obra, que había estado desanimado por la presión de los enemigos. Los enemigos nuestros, las crisis, los problemas, las presiones, las luchas, los desafíos de tu vida son tus enemigos. Tus necesidades, sean cual fuera, son tus enemigos que batallan contra tu fe y contra tu ánimo. Y dice la palabra que él le dijo, esta es la palabra mía que viene a Zorobabel. Yo he visto a Zorobabel y el enfrentamiento que el enemigo ha hecho hacia ustedes. Y él específicamente va donde el líder de esta obra, Zorobabel, y le dice, he aquí, esa es la palabra del Señor que te dice, no es por la fuerza, no es por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No vale la fuerza nuestra, las actividades, las obras, los planes, las actitudes que tú tomes frente a tu crisis, a tus enemigos, no van a dar resultados. Humanamente, todas nuestras estrategias delante de Dios no sirven. Porque si Dios hace que tú venzas a tus enemigos a través de las obras que tú haces, entonces ¿qué hace Dios en tu vida? Él no es el poderoso entonces, porque tú lo puedes hacer por ti solo. ¿Crees tú que escondiéndote va a ser librado? No. Oh Dios. Él le dijo, no va a ser con la fuerza ni va a ser con el poder. Vencer al enemigo no es con la fuerza tuya, no es con el poder. Cuando él dice no es con tu fuerza, es que toda obra y toda decisión que tú tomes para vencer tu enemigo o para huir de tu enemigo no van a ser eficaces, no van a ser suficientes para enfrentar la crisis de estos días. El hombre cree que se sale con la suya. El hombre cree que es sabia su actitud. El hombre cree en nosotros como humanos. No creemos que nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos son excelentes y son correctos para vencer ciertas circunstancias. Y no lo son. No lo son porque no somos más sabios que Dios. Porque no somos muy poderosos. No somos más poderosos que Dios. El hombre no tiene estrategia humana que resista a las tentaciones, a las presiones y a los problemas de la vida. No existen. Yo no sé si estás entendiendo a quién Dios te está hablando. ¿En qué área de tu vida Él te está señalando? Que dejes tus fuerzas y tu poder a un lado y permítale al Espíritu de Dios trabajar con tus deficiencias. Permítele al Espíritu de Dios trabajar con tus crisis. Permítele al Espíritu de Dios vencer tus miedos. Permítele al Espíritu Santo a trabajar con tus crisis emocionales. Con los problemas de tu casa, con los problemas internos de tu ego, con los problemas internos de tu mente. Dios es el que está para vencer en los tiempos postreros las crisis y desafíos de estos tiempos. Él lo designó sobre el poder del Espíritu Santo, no sobre la fuerza humana. Aleluya. ¿Habrá alguno que se esconda de la presencia de Dios, que Dios no llegue a él? ¿Podrá algo en la tierra vencerse con la fuerza y el poder humano? ¿O acaso no nos han dicho que cuidándonos vamos a ser librados y a todos hemos estado enfermos? La Biblia dice que la sabiduría del hombre, lo que el hombre le llama sabiduría, el dedo meñique de Dios, dice, el dedo meñique es más poderoso que la sabiduría de los hombres. En otra palabra, de nada te valen tus estrategias, de nada te valen tus ideas, de nada valen tus análisis, de nada valen tus decisiones frente a la crisis que estás enfrentando. Solamente el poder de Dios te puede librar. Solamente el poder de Dios nos puede librar. Y quiero que lo entienda. No es con fuerza, ni es con tu poder, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte?
¿Y a qué monte se refería? Al ejército enemigo que estaba impidiendo que se realizara el trabajo de Dios que le había dado a Zorobabel. ¿Qué tipo de actitud va a mostrar el creyente? Es la diferencia frente a la crisis de los problemas que estamos enfrentando. La actitud tuya, como tú enfrentas al enemigo, es lo que vale. Si vas a ser vencido o tú vas a vencer. ¿Quién eres tú, gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en una llanura. Ante mi siervo va a ser derribado. Un hombre de Dios con el poder del Espíritu Santo podrá ser capaz de derribar cualquier monte delante de él. Sea enfermedad, sea desánimos, sea crisis emocionales, problemas familiares, problemas en el matrimonio, situaciones en la finanza, cualquiera que fuera tu monte, solamente con el Espíritu de Dios podrá ser destruido. Ante Zorobabel tú te convertirás en llanura, le dijo Dios al monte que estaba Zorobabel enfrentando. ¿Sabe cuándo es que simplemente tú vas a enfrentar a tu enemigo con poder y vas a poder resistir al desafío de hoy en día? Cuando estés en la presencia del Señor. Déjame decirte, Zorobabel no está jugando aquí en el teléfono. Él no está viendo TikTok. Zorobabel no está sentado viendo una televisión. Zorobabel no está ocupado solamente en los asuntos de él, de trabajo, de familia. Aquí está viviendo una experiencia, un hombre que estuvo delante del Señor en su presencia, como decía el Señor al principio, que han estado en sus casas, en sus lugares sagrados, escondidos en un aposento, buscando el rostro de Dios, para que Dios le muestre el poder para vencer todos los desafíos de la vida. Esto no se vence o no se tiene el poder de la fuerza del Espíritu nosotros ocupados en las cosas naturales. ¿Qué significa que no es con su espíritu? Que no es con mi fuerza ni con mi poder, sino con su espíritu. Significa que tú necesitas una experiencia sobrenatural, un revestimiento del poder de Dios sobre ti, para tú poder enfrentar tu enemigo y realizar la función del creyente que necesita Dios hoy. Un creyente valiente, forzado, un creyente que dice: aquí estoy, Señor, y que no se atemoriza ni se amelana ante los problemas de la vida. Por eso el Señor, y quiero terminar con esto y voy a seguir la segunda parte después. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, antes de irse, habiendo Dios de antemano visto que ellos habrían de enfrentar crisis y problemas, Él se moría dentro de poco y lo fue preparando, dándole a entender a ellos cómo era que iba a funcionar y cómo ellos iban a resistir los abates de la vida que le venían. Los discípulos fueron, dice la palabra, encarcelados. Muchos de ellos murieron por causa del evangelio. Los discípulos fueron desafiados porque las autoridades gubernamentales siempre lo cogían preso. Cada vez que predicaban o hacían un milagro o hacían la obra de Dios, el enemigo se levantaba. Usted lea el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos está registrado todo lo que los discípulos enfrentaron como nosotros. Tú no eres el único. Si eres un hijo de Dios, bienvenido al reino de las batallas de la vida y de las pruebas. Porque al ser hijo de Dios ahora tú eres visto como como una persona que está en los ojos públicos del enemigo. Y ahora tú eres famoso ante el enemigo porque eres el hijo de Dios. Y él todo lo que está buscando es estrategia para derribar todo lo que tú pudieras llegar a ser. Y habla en la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8. Los reunió antes de irse porque él veía de antemano lo que vendría. Y le dijo, no se vayan de Jerusalén, porque cada uno de ellos tenía su propia ciudad donde vivía. Pero al Jesús morir, él imaginaba que al no estar el líder, ellos cada cual iban a volver a sus propias ¿qué? Andanzas. Cuando viene la crisis nos descuidamos, nos desconcertamos, nos ocupamos de lo nuestro. Y entonces el enemigo tiene la de ganar. Porque estamos desenfocados. Dios me ha mostrado mucho desenfoque espiritual en muchos hijos de Él.
que las crisis y los problemas lo han amelanado o lo han hecho amedrentar y están turbados y desenfocados de lo que Dios nos ha llamado como creyentes a hacer en esta tierra. Jesús les dijo a ellos: no se vayan de Jerusalén, sino ustedes esperen, porque les voy a mandar al Espíritu Santo. Quédense ahí en Jerusalén. Pero no dice la palabra que ellos se quedaron cada uno en su casa haciendo lo que quisieron. Dice que se reunieron la madre de Jesús, los discípulos y otros más, 120 personas. Se subieron a un aposento alto y ahí estuvieron orando y buscando el rostro de Dios. Para tú poder encontrar el poder que necesitas para enfrentar tu enemigo, tendrás que entrarte a la presencia de Dios, buscar su rostro. Y mientras oraban, dice la palabra que vino un viento fuerte y cayó sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Pero él le había dicho a ellos: ustedes están preocupados por su reino. Ellos le preguntaron: Señor, hemos estado esclavizados. No lo explica así la Biblia, pero cuando él dice, uno de los discípulos les preguntaron: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? En otras palabras, hemos estado siempre gobernados por otros. ¿Cuándo nos vas a restaurar como nación? Y él le dijo: usted no se tiene que preocupar por eso, por las cosas naturales, ni por las cosas de aquí abajo. Ustedes van a recibir poder, pero sí les digo que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y entonces van a empezar a testificar de mí, de tal manera que el gobierno mío en sus vidas va a ser totalmente una gran alboroto y escándalo en toda esta nación. Ellos están preocupados por el gobierno y Dios está preocupado por el reino de Dios en la tierra, que impactara esa ciudad o esa nación. Y lo impactó, porque vino un poder sobre ellos que dice que empezaron a testificar y hablar de las grandezas y las maravillas de Dios. En la segunda porción o segunda parte de esta serie, quiero hablarle de cómo la llenura del Espíritu Santo es necesario para usted poder funcionar como cristiano y para usted poder tener guianza para dirigir un ministerio o para dirigir la vida suya como líder ante las crisis de estos tiempos. Solamente quiero explicarte, antes de terminar, que sin el poder y la llenura del Espíritu Santo y el bautismo que Él prometió a los creyentes, nadie en estos tiempos va a poder resistir las crisis de los problemas de la vida. Nos hemos desenfocado, hemos puesto más atención a las crisis de afuera, hemos visto más las condiciones que nos rodean, hemos estado envueltos más y preocupados por todo lo que oímos, pero nadie se encierra, nadie se acuerda que la palabra de Dios dice: pero en los postreros tiempos, a pesar que vienen tiempos peligrosos, Joel dice: el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Espíritu para qué? Poder para poder enfrentar el enemigo y las crisis de hoy en día. Poder para que no te derribe el enemigo a ti. Un poder mayor que sobrepase al poder de las tinieblas que están afuera, o al poder que está externamente haciéndote presión a tu vida. Yo te insto a que empieces a buscar ese rostro de Dios. Para tú recibir ese poder, tú necesitas intimidad con el Padre. Tú necesitas tener una comunión con el Espíritu Santo. Tú necesitas tener una vida cada día de amistad con el poder de Dios. Santo. Me refiero de amistad, de que tú cada día, cuando te sientas débil, cuando te sientes que no puedes, cuando te sientes que has fallado, cuando te sientes que no eres digno, hables con Él y le digas: Señor, tú le dijiste a Zorobabel que ese gran monte que estaba delante de él, atemorizándolo o desafiándolo o haciéndole sentir que él no podía, tú le dijiste que sería reducido a llanura. No que Zorobabel lo iba a reducir. Delante de mí será reducido a llanura. Todo problema, toda crisis, todo pecado, toda situación que tú tengas en tu vida, de la única manera que se puede reducir y destruir es delante de la presencia de Dios, cuando tú empiezas a buscarlo. Empecemos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Esto no es una experiencia única, esto es una experiencia continua. No porque yo recibí el Espíritu
Santo hace tiempo. Ya yo estoy conforme, ya no lo necesito. Tiene que tener una experiencia sobrenatural continua que te pueda ayudar a desafiar el poder exterior que hay afuera o interno en tu mente y en tu corazón. La llenura del Espíritu Santo. Pero si tú no la anhelas, si tú no la buscas, si tú no la deseas, si tú no tienes un tiempo para orar, si tú no tienes un tiempo para buscar la presencia de Dios, ¿cómo va a llegar esa llenura del Espíritu Santo sobre ti? Te desafía Dios hoy a ponerte las baterías espirituales en su presencia, a buscar el rostro, a decirle: Señor, lléname, 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 inúndame de tu presencia, porque mi vida sin ti, este gran monte cada día se hace más gigante, pero delante de Dios será reducido simplemente con el poder de Dios. No es con fuerza, no es con poder humano, es con su espíritu que vas a poder vencer el problema y la crisis de este año 2021. Si no tiene el poder de Dios, pena será de ti. Porque dice la palabra que Dios no está con el enemigo. Y si el enemigo realmente es tu aliado o te deja guiar por lo que el mundo que no conoce a Dios está mirando, oyendo y haciendo, entonces tú no podrás vencer ese gran monte que se levantará en tu mente, de que no puedes, de que tienes miedo, de que no vas a poder lograrlo, de que quizás no vas a poder alcanzarlo. Eso es un gran monte que ha hecho el enemigo en tu mente. Pero delante de la presencia de Dios es reducido. El poder es para hacer grandes cosas que tú no puedes en tus fuerzas. El poder no quiere decir que tú no vas a ser pecador no más. El poder no quiere decir que ya tú como creyente vas a ser supernatural. El poder es para que en el momento que las crisis y los problemas de la vida vengan, tú puedas derribar a tu enemigo. Siempre van a venir enemigos, siempre van a venir tentaciones, siempre van a venir desafíos, siempre van a venir circunstancias amargas, difíciles, que no nos agraden, que no nos agradan. La diferencia va a ser que con el poder de Dios que tienes en ti, refrescado cada día, llenura del Espíritu Santo, como lo llama la Biblia, tú vas a poder derribar cada enemigo. Y hoy vino un enemigo y lo derribaste, y mañana vendrá otro con otra estrategia, también lo va a derribar. Tienes que aprender que tú estás en un ejército divino, donde hay guerras y batallas continuas. No estás en el Edén todavía. No estás en el reino de los cielos todavía. Es la realidad que te ha tocado vivir. Si no peleas, te matan. Tienes que enfrentarlo bajo el poder de Dios. Y yo te insto a buscar su presencia. Ponte de pie en este momento y vamos a clamar al cielo para que Dios haga sobre ti hoy resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia y nos llene de esa capacidad espiritual, esa fuerza del cielo que Dios le llama dinamos, ese poder de dinamita para destruir ese monte alto que tienes delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, levanta